Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Damaris. Antes de pasar a presentar el vídeo de hoy, quiero hacer una pequeña puntualización, un pequeño inciso y recordarles que en el primer vídeo que yo llevé a cabo en este canal les comentaba que mi intención, el contenido que yo iba a llevar a cabo estaba orientado a múltiples aspectos sobre mí, es decir, que no únicamente se va a basar en contenido relacionado con viajes o con recetas o pasando tiempo con mi familia y amigos, sino que va a ser un contenido amplio y variado. Bueno, pues dicho esto, vamos con un tema que a mí me apasiona y es las Islas Canarias. En un anterior vídeo yo les comentaba que yo soy canaria y que Canarias pertenece a España, pero esto no siempre ha sido así. Este vídeo surge de una profunda reflexión que lleva bastante tiempo rondándome por la mente, y es que si tú buscas información sobre las Islas Canarias probablemente encontrarás información relacionada con vacaciones, un destino turístico maravilloso, un clima envidiable, unas playas paradisíacas, y obviamente sí, es así. Cada una de las Islas Canarias te puede brindar paisajes maravillosos, playas fantásticas y una temperatura envidiable en cualquier etapa del año, no te va a dejar indiferente. Sin embargo, Canarias es más que eso. Por ello les paso a presentar las 5 curiosidades de mi tierra, 5 curiosidades de las Islas Canarias. Primera curiosidad, ¿sabías que los primeros pobladores de las Islas Canarias son pobladores originarios del norte de África? ¡Wow! Existen evidencias de la cultura material, evidencias lingüísticas y de la propia genética de los antiguos canarios que defienden y demuestran que son originarios de etnias procedentes del norte de África, concretamente de la cultura bereber y amasij. Por lo tanto, el físico de esos antiguos canarios es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es decir, yo no soy reflejo de cómo eran físicamente los antiguos canarios. Existen divisiones, diferentes opiniones sobre la estatura de los mismos. Existen teorías que defienden que eran altos, otras teorías que defienden que eran más bajitos, pero en lo que sí coinciden es que eran bastante robustos y que conocían muy bien el terreno. Por lo tanto, eso dificultó muchísimo los enfrentamientos cuerpo a cuerpo cuando llegó el momento de la colonización. Se desconoce exactamente los motivos que le llevaron a migrar a Canarias y a poblarla. Sí se sabe, existen ciertas evidencias de que aproximadamente en el siglo II y III después de Cristo fue cuando lo llevaron a cabo. La segunda curiosidad está muy relacionada con la primera, y es que no fue hasta el siglo XIV que los europeos redescubrieron las islas. Y fue casi en el siglo XVI, pero realmente hasta finales del siglo XV, cuando incorporaron las islas a la corona de Castilla. Es bastante interesante porque pensamos en un pasado bastante amplio en el tiempo desde que Canarias pertenece a España. Sin embargo, si pensamos en la historia como la historia de la cultura china, que es una historia bastante antigua, podemos decir que es demasiado reciente que pertenezca a las Islas Canarias a España. Estamos hablando del año 1400, casi 1500, que se llevó a cabo la incorporación de las islas a España. Tercera curiosidad. Las Islas Canarias actualmente están compuestas por 8 islas. Sin embargo, en la época aborigen, en la época antigua, solamente nos referiremos a 7. Y esto se debe a la reciente incorporación de La Gomera como octava isla. Teniendo en cuenta esto, la tercera curiosidad es que antiguamente las islas no recibían el mismo nombre por el que se las conoce hoy en día. Y empezaremos a enumerarlas. En primer lugar, Tenerife, que se llamaba antiguamente Achinech. En segundo lugar, El Hierro, que se llamaba Eseró o Eró. En tercer lugar, La Palma, que se llamaba Benahuare. Luego tenemos La Gomera, que se llamaba Gomara. Luego tenemos Gran Canaria, que se llamaba Tamarán o Canaria. Luego tenemos a Lanzarote, que se llamaba Titerogaca. Y por último, Fuerteventura, que se llamaba Maxorata. La cuarta curiosidad realmente está muy relacionada con la tercera, y es que comúnmente se conoce el nombre que recibían los antiguos canarios, incluso entre la propia población canaria se confunde el término guanche. Sin embargo, este nombre únicamente era para referirse a los pobladores de la isla de Tenerife. De hecho, cada uno de los pobladores de las diferentes islas recibía un nombre o tenía un topónimo específico.
Como bien decimos, a los pobladores de la isla de Tenerife se les denominaba guanches. A los pobladores de la isla del Hierro, bimbaches. A los pobladores de la isla de La Palma, benaguaritas. A los pobladores de la isla de La Gomera, gomeritas o gomeros. A los pobladores de la isla de Gran Canaria, simplemente canarios, siempre, que es como se le conoce actualmente al conjunto de habitantes y originarios de las Islas Canarias. Y a los pobladores de Fuerteventura y Lanzarote se les conocía como majos. Según lo que hemos dicho hasta ahora, nos podemos dar cuenta que las Islas Canarias eran muy diferentes antes del proceso de colonización a después del proceso de colonización, en el que la cultura indígena desapareció. La quinta curiosidad está relacionada con el sistema de fe y religión de los antiguos aborígenes canarios, que evidentemente no llevaban a cabo la cultura o la religión católica. El sistema de fe de los antiguos aborígenes canarios estaba relacionada con los elementos de la naturaleza, era algo más espiritual. Sin embargo, obviamente, tras el proceso de colonización y de hispanización, fueron obligados a cambiar sus nombres, a bautizarse y a adherirse a la cultura cristiana. Es por ello que hay algo que es bastante curioso y es el sistema de culto que tenían los antiguos aborígenes a sus muertos. Si pensamos en momias, el primer país que nos viene a la mente es Egipto. Sin embargo, los antiguos aborígenes llevaban a cabo el proceso de momificación. Les animo a las personas que no lo hayan hecho, a aquellas personas que estén interesadas en visitar las islas, visiten el Museo Canario, que tiene una sala donde explican el proceso de momificación y donde podrán observar diferentes elementos, diferentes momias que todavía hoy en día se conservan. La técnica que llevaban a cabo los antiguos canarios en el proceso de momificación era tan buena que todavía hoy en día se conservan bastantes ejemplares de momias procedentes de esa época. Mi mensaje va para dos destinatarios, cada cual más importante. En primer lugar, las personas visitantes. Esta tierra merece la pena ser vista, fotografiada y disfrutada en toda su esencia, desde sus parajes de ensueño hasta todos aquellos misterios que desentraña su historia. En segundo lugar, a mis paisanos canarios. Ya una vez nos robaron nuestra identidad. Mantengamos viva nuestra historia. Recordemos nuestros orígenes, en honor de todos aquellos que antaño se dejaron la piel por la tierra que nos vio nacer.